Ya lo decía doña Altagracia, tenemos en nuestra sala y ya estamos conversando con él antes de entrar incluso en nuestra entrevista formal. Don Santiago Sosa, presidente de la Junta Electoral del Distrito Municipal Nacional. Señor Sosa, muchas denuncias, las personas inconformes, la mayor parte de partidos de oposición inconformes con el proceso. Una evaluación suya hasta el momento de las cosas que sucedieron durante este proceso electoral. Un diagnóstico. Sí, el diagnóstico. Claro. Mire, y si, empezando del inicio, el mismo día de la votación, nosotros estábamos preparados para las 7 de la noche empezar a recibir las valijas, pero se extendió una hora más y entonces ya nos fuimos preparando para empezar. Nosotros nos pasamos toda la noche del 15 de mayo y la madrugada, porque ese día, 2 noches consecutivas no habíamos dormido en la Junta del Distrito, primero con el asunto de toda la logística de la llevada de los elementos electrónicos, como se llama, de los dispositivos electrónicos a los diferentes colegios, y después en la noche del domingo para la recepción de las valijas. Ahí nosotros habíamos puesto unas carpas en el patio y teníamos 15 puntos de recepción de valija, y en cada uno de esos 15 puntos de recepción de valija había un delegado político de uno de los partidos, de uno o de los 8 de las candidaturas que estaban acreditadas. Y en presencia de funcionarios de la Junta del Distrito fueron llegando, y obviamente, y ahora cuando usted oye decir que las boletas, las valijas llegaron abiertas, que llegaron violadas, absolutamente no llegó una sola valija que no tuviera la presilla, se llama naranja. Las valijas tienen tres presillas, una presilla negra cuando sale de la Junta Central Electoral hasta que llega a la Junta del Distrito. Cuando se la vamos a entregar al presidente y secretario, le cortamos esa presilla negra, eso se tira ahí, se bota, y entonces se abre, se saque todo el material que está contenido en la valija, se le va entregando al presidente debidamente cotejado. Una vez que eso se hace y que el presidente firma y comprueba, primero comprueba que todo está en la valija y luego firma, entonces le ponemos una presilla azul. Esa es la que el presidente se lleva a su casa, luego al colegio donde va a hacer su trabajo. Cuando termina la votación, todo el material que queda, pero las boletas válidas, las boletas nulas, las boletas observadas, el sobre de las actas, se entra en la valija y se le pone una presilla naranja y viene a la Junta. Obviamente, cuando llega a la Junta, nosotros tenemos que abrir esa valija en presencia del presidente y en presencia del secretario para extraer de ahí los votos nulos, los votos observados y las actas, porque tenemos en ese momento que empezar a trabajar con esos tres para llevarlo. Luego entonces nosotros empezamos a hacer el conteo y a generar los boletines que ya vamos teniendo. En esta ocasión ya venían llegando, las actas venían llegando por 3 vías. Los colegios que lograron hacer el escrutinio electrónico llegaron directamente de ese equipo de escrutinio. Los que no lograron hacer el escrutinio electrónico, o los que habiéndolo hecho tenían la obligación de hacer el escrutinio manual, tenían entonces que ir a un EIT, o sea, escaneo y transmisión, que fue el equipo con que se transmitieron los datos en las elecciones pasadas. Y entonces ya empiezan a llegarnos al centro de cómputo esas actas. Por la situación que se dio en el distrito, de la dilación en el cómputo de los votos en los respectivos colegios, hubo colegios que todavía a las 4 o 5 de la mañana estaban en sus respectivos locales haciendo el escrutinio. Nosotros fuimos en auxilio de todas esas personas y empezamos entonces toda una logística para traer a esas personas a la Junta. Y fuimos trayéndole, entonces no habían hecho el escáner, no habían escaneado, entonces nosotros teníamos ahí todo esto en presencia y en acuerdo, si usted quiere, de los delegados políticos, que en lugar de un delegado
y un suplente técnico, y que serían 4, técnico y político, nosotros le habilitamos 32 adicionales a cada partido, para que cada partido pudiera tener en cada punto de recesión un delegado que viera lo que está pasando ahí. Luego de eso, vamos a llevarlo y empezamos a hacer el conteo, es decir, el cómputo de las actas. Y en la medida que vamos haciendo el cómputo en los diferentes niveles A, B, C y C1, pues empezamos a notar que hay, sobre todo en el nivel C1, que es el nivel congresual del voto preferencial, empezamos a notar que hay muchas actas que no habían llegado, que no estaban en la cartilla donde vienen las actas, o que sencillamente llegaron en blanco, vacía, sin 0, no le habían puesto la mano. O sea, son dos situaciones diferentes. Sí. Una es actas mal procesadas y otra es que parece que el personal tampoco sabía cómo hacerlo. Bueno, o el cansancio los venció. Nosotros, muchos nos han querido y preguntado qué pasó, la situación, qué vamos a hacer con estos colegios. Nosotros ahora estamos resolviendo la situación. Posteriormente podremos venir, porque no podemos concomitantemente hacer las dos cosas. Además, la ley misma nos exige que una vez que se empieza el conteo no se puede detener para ninguna otra actividad hasta que no terminemos. Entonces, nosotros vamos informando a los partidos, porque hacemos, no que se le dice a los delegados, los reunimos, el pleno de la Junta, a los delegados, ahí solo participan los delegados políticos y técnicos. Le permitimos que además de que estén los delegados, estén los suplentes, porque ellos habían dicho que como a veces tienen que ausentarse, si el suplente está en la reunión, pues él tiene la información, y si tiene que asumir las funciones de delegado, pues tiene todos los elementos. Lo entendimos y también lo permitimos para que estuvieran ahí. Luego entonces empezamos a decirle, miren, tenemos una cantidad de boletas C1 del nivel congresual preferencial que no las estamos recibiendo, o que sencillamente están en 0. Vayan pensando en esto, porque nosotros vamos a hacer algo, y dijimos entonces, nosotros vamos a, y lo que hemos propuesto, la primera decisión que hemos tomado es que vamos a buscar en todas las valijas de nuevo a ver qué ha pasado, e invitamos a los delegados para ese proceso, y el personal de la Junta ahí casi no participaron, ellos no tuvieron, muy poco tuvieron presente. Nosotros empezamos a buscar en cada una de las 2074 valijas hasta estar plenamente seguro cuál era la cantidad de actas, sobre todo actas, no solamente era acta C1, también teníamos algunas actas B y algunas actas C que tampoco habían llegado. Ellos, cuando tuvimos la cifra que habíamos hecho un arqueo, pero exhaustivo, uno por uno, le dijimos, tenemos faltantes 674 actas que nos faltan en el nivel C, 118 actas en el nivel B y 110 actas en el nivel, 220 en el nivel C y 118 en el nivel B. Y ahí nos pasamos toda la mañana del sábado discutiendo ese tema, qué hacerlo, porque querían hacer una serie bueno, serían aproximadamente los resultados que en el nivel B serían 6.000 electores más o menos afectados. Sí. ¿Y en el nivel C cuántas actas? 674. Como 35.000 personas. Sí, eso envuelve aproximadamente unas 200.000 boletas. Ahora, la Junta no puede dar un resultado, y entonces ahí nosotros tenemos que acogernos a la ley, porque una de las cosas que hemos hecho en el Distrito Nacional es acogernos a la ley. Es decir, nosotros no podemos tomar, la ley no establece el reconteo, no está establecido el reconteo como una figura jurídica de la ley 275. La ley habla de la posibilidad de anular uno o más colegios, y si se determina que esa anulación pudiera incidir en el resultado final de la elección, porque pudiera eso decir que el que está arriba esté abajo y viceversa, la Junta puede determinar nuevas elecciones, no reconteo. Ahora, el legislador, que lo prevé casi todo,
también dice en el artículo 145 de la ley 275 que las juntas electorales deben examinar las actas que vienen del colegio, la relación de votación, el padrón de concurrentes, pero no debe hacerlo con las actas. Con la boleta física. Con la boleta física, a menos que no sea necesario. Examinar esa boleta, la boleta física que viene con eso, a menos que no sea necesario. Y dice la misma ley que la propia Junta puede determinar esa necesidad y que la propia Junta lo puede hacer de oficio, es decir, sin que nadie se lo solicite, o a solicitud de alguna parte interesada. Entonces, en el caso de... yo empiezo a entender un poco lo que pasa en el distrito. El tema en el distrito son el número de legisladores y el orden de los legisladores. Si calculamos que en lo municipal están afectados como 15,000 electores, eso no va a determinar el resultado de la municipal. No, ya no lo va a Y en el caso de la congresual, no va a determinar la cantidad de legisladores que saca un partido, pero sí el orden en el que sale. Y no va a determinar el gozo. Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, bueno, la ley nos permite, cuando es necesario, examinar las boletas. Y decimos, bueno, tenemos que tomar la decisión y vamos de nuevo con los partidos y nosotros tomamos la decisión, una resolución, y donde más tiempo nos tomó fue el método de cómo hacerlo, porque cuando dijimos vamos a examinar las boletas, todos los partidos están de acuerdo, examinemos las boletas. Ahora, ¿qué significa examinar las boletas? Vamos a verlas una por una, estamos hablando de más, y por eso es que tenemos todo ese tiempo ahí, más de 200,000 boletas que constituyen esos electores que tuvieron, porque ya entonces completamos también el nivel B, porque si vamos a hacerlo, y normalmente están en la misma valija, y coincidían en la misma valija, vamos a hacerlo. Entonces empezamos a analizar para ver por quién votaron las personas en cada uno de esos colegios, en cada uno de esos niveles, y establecemos en principio 10 mesas de trabajo con funcionarios de la Junta del Distrito, y además de eso, con los delegados políticos. Ya seguimos habilitándole los 32 a cada uno, 32 auxiliares de delegado a cada uno, para que ellos puedan realizar su trabajo, y empezamos a examinar eso. Al examinar, determinamos por quiénes votaron esos electores, e inmediatamente asignamos esos votos y hacemos el acta. De las boletas nulas y observadas, ¿en qué consistió la principal dificultad del votante, del ciudadano, cuando decidió o cuando incurrió en el error de invalidar su voto? ¿En qué se equivocó? ¿Qué información le faltaba? Bueno, la mayor cantidad, y nosotros tuvimos en los 3 niveles aproximadamente como unas 23,000 boletas nulas. De esas, que le contesto su pregunta, pero sí, de esa, en este momento que casi nunca se había hecho en el Distrito Nacional el examen, el análisis, la verificación de las boletas nulas, se hacían estimaciones. Se abrían 10, 12 urnas, boletas nulas, y entonces a partir de ahí determinaban que más o menos hay un 10, 15, 20% que se validaron, estimaban esa validación de ese porcentaje y se la distribuían a los partidos en la misma proporción en que estaban en ese boletín. Pero en este caso, en este momento, en esta oportunidad, sobre todo los partidos que habían sacado menos votación no estaban de acuerdo, y nosotros establecimos en la Junta, si las 8 candidaturas se ponen de acuerdo y firman un documento en ese sentido, nosotros vamos a permitir, a validar, a validar esa proyección. Si no lo hacen, vamos a contar esa boleta de nuevo. Entonces ahí empezamos a contarlo, y aproximadamente un 24% de los votos nulos fueron validados, y esa proporción, empezando ahí, porque como se ha hablado de fraude en la Junta del Distrito, fraude en la Junta, no en los colegios, sino en la Junta del Distrito, que se ha hablado de que estamos haciendo fraude, pues resulta que cuando se distribuyen esos votos nulos, tienen exactamente la misma proporción que en los... Pero eso es lo que dice la estadística. Pero si hay un fraude,
Entonces todos los votos nulos deberían ir para un lado. Deben de un candidato. Pero tradicionalmente y no, hay una cosa, no Santiago, tradicionalmente lo que tenemos muchos años bregando con esto, sabemos que no es en la Junta del Distrito Nacional donde se hacen los fraudes, porque es la más expuesta. Claro, claro. Y entonces, para decir, la causa de la nulidad, sí, que marcan en dos cosas diferentes, dos candidaturas que son opuestas. A veces al presidente no firmó la boleta, y lo primero que hicimos aquí, cuando se extraen todas las boletas nulas, antes de desdoblarla, usted sabe que la boleta, sí, se puede ver los dos sellos que le ponen. Si no está sellada, se pone aparte sin abrirla, para no saber de quién es ese voto, porque está nula. Cuando tiene el sello, ese voto es potencialmente nulo. Y cuando lo abrimos, encontramos entonces que hay candidaturas opuestas que han marcado con un bolígrafo, y eso entonces se determinó, aunque la ley no dice exactamente que debe ser con un creyón, pero como lo que había era un creyón negro ahí, para evitar las situaciones, también y el colegio ya había asumido como nula una boleta que había sido firmada por en bolígrafo, entonces también nosotros se siguió ese mismo criterio, y cuando era rayada con un bolígrafo, sea de cualquier color, azul o negro, y sobre todo azul, que destacaba más, pues también eso se quedaba nulo. Pero esas son, digamos, las razones, más bien son las contradicciones, y sobre todo que fue donde tuvimos más votos nulos en el nivel B, en el nivel C, porque la gente a veces creía también que podía votar por más de un, y en ese caso el voto, si marcan más de un diputado de la misma candidatura, el voto es válido para el candidato, para el partido y para el senador. Pero la gente a veces quería votar por más de uno, y como entendía que era el voto preferencial, pues tomaba de diferentes, ¿cómo se llama? Blocking. En base a su experiencia, ¿hubo una mala información al votante, al ciudadano, sobre cómo ejercer el derecho al voto, en comparación con ocasiones anteriores? Porque se habla de muchísimos votos nulos, nunca... Bueno, tal vez hubo bastante información. Lo que pasa es que la gente siempre se confunde tantas boletas que va a poner al mismo tiempo, y eso da como... Y a veces la información es buena, pero todo lo que sobreabunda a veces también daña. O sea, y demasiada información, tanto de los partidos, toda la propaganda, la gente puede ¿Tú entiendes que hubo más confusión por la votación múltiple? Podría ser, y además, y es donde tiene más, porque la boleta en el nivel C, en el nivel A presidencial, es donde hay menos votos nulos. Y donde hay más votos nulos, fíjense que donde más se complica la votación, es donde hay más votos nulos. En el nivel A y B, los votos nulos andan alrededor de un 2%. En el nivel C, los votos nulos andan rodando el 4%. Es que es solamente en el Distrito Nacional. Es que es solamente una sola opción. O sea, sí, es comprensible. Pero no ha habido violación de urna, de valija. Esas valijas fueron debidamente abiertas en esas condiciones. Y entonces, cuando ahora traemos los sobres, al interior de la valija hay un sobre con los boletos nulos, con los boletos válidos, con los boletos restantes y con los boletos observados. Viene cada uno en su funda. Ha aparecido una que otra urna que el presidente echó las boletas, ¿cómo se llama? Suelta. Pero la mayoría de esas boletas, casos muy excepcionales, vienen en una funda y hay que cortarla con una tijera ahí frente a los ¿cómo se llama? Delegados. A los delegados que están haciendo eso. Entonces, yo no sé de dónde se puede extraer esa afirmación o esa información para hacer la afirmación que se hizo de que se está haciendo fraude y que no se le permitía a los delegados políticos ejercer su trabajo. Oye, es lo que más se le ha permitido. Y de hecho, los delegados políticos se mantienen en la Junta del Distrito y estamos realizando el trabajo. ¿Cuándo tienen previsto terminar ya? Mire, yo me fui anoche ya cerca de las 8 de la noche, y ya porque la verdad es que... te está venciendo la biología. Sí, la biología. Sí, eso es demasiado. Yo llegando ahí 8 de la mañana
ya no, todos los días paso de las 11, de las 12 de la noche, pero anoche me fui un poco más temprano, 8 de la noche, y dejamos todos los equipos trabajando. Nosotros teníamos anoche ahí alrededor más de 80 mesas de trabajo, porque el trabajo del examen de la boleta es lento, porque cada uno de esos delegados toma boleta, no solamente toma boleta por boleta, la pone así, le pasa la mano, algunos la huelen. En el caso de esas 80 mesas de trabajo, ¿en cada uno está la representación de los partidos? Sí, está la representación de los partidos. No en todas las mesas están los ocho delegados, pero eso es una situación de alguna deficiencia que ellos tienen de personal. Pero no porque se les objeta. No, nunca se le ha objetado, ni se le ha impedido nada, pero ¿cómo podemos? ¿Qué mecanismo tiene la Junta del Distrito para impedir a los delegados que objeten o que hagan alguna impugnación, alguna acta? Y yo le digo, no solamente que no están impugnadas, que están debidamente firmadas. Mire, nosotros hemos generado alrededor de 10.000 actas de validación, y esas actas de validación salen del centro de cómputo con la boleta manual en la derecha, donde se dice en número y en letra, escrito a mano por el secretario del colegio. Luego aquí a la derecha está la parte, la digitación electrónica. Eso va a una mesa de validación con los partidos. En cada mesa de validación, ahí están, ¿cómo se llama?, los delegados políticos. Ellos suman con una calculadora, por eso tardamos mucho también haciendo la verificación de las actas, y determinan que lo que está en el lado izquierdo es la suma que está en el lado derecho digitada electrónicamente. Si eso es así, sencillamente firman. Si no es así, se modifica a mano ahí para darle preeminencia al resultado de lo manual. Y eso va de nuevo al centro, emitimos otra acta, pero antes de incorporarla al cómputo, se la retornamos de nuevo a esa mesa para que ellos verifiquen que la corrección que hicieron de esa acta tal, y es fácil identificarla porque cada acta tiene su número de colegio, fue incorporado antes de nosotros emitir el boletín. Quiere decir que, y es por eso que tenemos 2 semanas ya haciendo todo este trabajo en la Junta del Distrito, y ha sido de manera clara, y entonces uno no entiende cómo es que se puede alegar, digamos en este caso, que la comisión de un fraude, cuando y se hace de manera formal, escrita. Nosotros tenemos una instancia escrita allá por 4 candidatos a senadores, diciendo que hemos hecho un fraude descomunal. ¿Pero por qué candidatos a senadores si las senadurías no son el sujeto si el tema, el escarceo o la dificultad en el mayor número de votantes no es para la candidatura senatorial, sino de diputación? Bueno, eso no entiendo esa situación, pero tampoco entiendo cómo hablan de la comisión de fraude sin señalar los hechos, porque lo primero que usted tiene que, para usted determinar un delito, entonces sí puede constituir una especie de intimidación para los miembros de la Junta del Distrito Nacional, porque están diciendo que ellos se reservan el derecho de hacer demandas por delito electoral, delito penal, por responsabilidad civil. Entonces eso podría entenderse como una especie de intimidación. ¿Y sabe por qué intimidación? Porque no hay un hecho concreto, descrito y definido en esa comunicación que hace, que pudiera tipificar un delito de ninguna índole. ¿Quiénes son los que conforman la Junta Electoral del Distrito? ¿Y está usted en disposición anímica y otras cosas de aceptar de nuevo encabezar la gerencia de esa junta en una próxima elección simultáneamente para él, por decir a esta? Bueno, ¿quiénes son los que la forman? ¿Cuántas personas y qué tipo de aspecto profesional tienen los que forman la junta? La Junta del Distrito está formada en este momento, es la única junta municipal que tiene 5 miembros y miembros. Las otras tienen 3. Aquí estoy yo, que estoy encabezando la junta, la doctora Dalma Cruz, que es una educadora y profesora de la universidad, está la doctora Mariliné García Campos, abogada, el doctor Adolfo Franco, abogado también, y la doctora Perla Dominicana Reyes García,
que es también abogada. Es decir, que hay 4 abogados, somos 4 abogados y una educadora, lo que tenemos como la Junta. En cuanto a mí, no me gusta mucho tomar decisiones ni proyectar cosas cuando todavía en medio de una situación que a mí me gusta más ponderar y ver todas las situaciones, y yo quiero establecer y hacer todo el análisis correspondiente, las investigaciones, y nosotros vamos a dar a conocer en el momento oportuno toda la situación y todo lo que hemos hecho en la Junta del Distrito, porque yo no creo que pueda hacerse más en el área, en pro de la transparencia y de la honestidad que lo que se ha hecho en la Junta del Distrito, porque eso se ha hecho. Pudimos haber, en mi oficina, en mi despacho, no se manejan votos, todos se han manejado. Nosotros le hemos pedido a la Oficina Central del Estado Civil que nos facilite sus instalaciones, y sigo lamentando eso y pidiéndole excusa a los ciudadanos que no pueden ir a recibir sus servicios allá. Vamos a ver si ya finalmente hoy nosotros ya terminamos esto y mañana los ciudadanos pueden ir a buscar sus servicios. Lo estamos haciendo, mire, a la luz de todo. La única limitación que hemos tenido, y fue en acuerdo con los partidos políticos, es que por favor, sobre todo en el momento del análisis del examen de la boleta C y C1, que no estén los candidatos acreditados como delegados, porque eso crea una situación muy difícil, porque hay un conflicto de intereses. Ahí el propio candidato que está viendo su boleta... No, es juez y parte, eso no debe ser. Pudiera, digamos, yo si estoy aquí defendiendo mi voto, defendiendo mi derecho. No, usted tiene un delegado que le está haciendo ese trabajo. Que lo representa. Y además, que no le... Y otra limitación, nosotros habilitamos una oficina abajo, incluso busqué una que es de cristal también, para que las personas porque ahí pasan muchas personas, vieran con quién estamos hablando detrás del cristal, y eso lo hicimos abajo para no recibir a los candidatos en la oficina mía, porque ahí justamente ahí están trabajando al lado todas las mesas, y cada vez que llegaba un candidato se paralizaba por lo menos 1 hora el trabajo. Y entonces decidimos eso, y ahí fuimos recibiendo. Nosotros hemos recibido a todos los candidatos, al candidato a senador de la Fuerza Nacional Progresista, al candidato al senador del bloque del PRM y aliado, al señor Atala, al señor Vinicio Castillo, al señor Carlos de Peña, a numerosos diputados que han ido, al señor candidato a la presidencia del PRM y aliado, el señor Abinader, también los recibimos conjuntamente. Naturalmente, ellos van y cada uno va pidiendo su cosa, entonces el señalamiento es que, no, es que ustedes no han hecho lo que nosotros pedimos. Ustedes hacen la solicitud, ustedes solicitan lo que ustedes entiendan, y nosotros decidimos lo que dice la ley, porque esa es la suerte, que digamos, no es una suerte, porque eso es una decisión que nosotros hemos tenido. Podemos hablar de cualquier cosa en la Junta del Distrito, menos de violación a la ley. Y obviamente, cuando estamos examinando la boleta y estamos haciendo el escrutinio, es porque el artículo 145 de la ley lo permite. Si no, no lo estuviéramos haciendo. Lo que la ley no permite es el reconteo. Y nosotros no hemos recibido formalmente ninguna impugnación de ningún partido político. Hemos recibido, y ya en el día de hoy vamos a dar respuesta a esto, hemos tenido solicitudes de candidatos, pero estamos respondiendo ¿cómo? En base a la ley. Nos cuidamos que en cada una de las motivaciones de esas resoluciones estén los textos legales que van a avalar el dispositivo que finalmente damos. De manera que eso... En el caso de alguna impugnación, ¿son de candidato a diputado? Candidato a diputado. Okay. Si hemos recibido ese candidato a diputado que entienden que hay que hacer un reconteo porque hay tal o cual irregularidad. Tal o cual irregularidad que no está soportada, que no soportan, no documentan. Hay un solo candidato que llevó una serie de copias de actas, pero llevó una serie de actas antes de ser validadas. Es decir, porque obviamente hay diferencias, y esas diferencias es lo que estamos nosotros cotejando en la validación de las actas. Si usted me llevó acta
antes de que pasara por el centro y antes que fuera la mesa de validación y revalidación, entonces obviamente pudieran haber algunas diferencias. Y nosotros ahora, como al revisar la boleta, para poder llenar la boleta C1, tenemos que necesariamente examinar la boleta C, porque depende de eso, y muchas de esas boletas C ya habían sido, computadas. La Junta también toma la decisión, y lo tomamos también antes para que no sea que cuando alguien lo señale en una mesa, no, ya la Junta tomó la decisión, que si hay alguna diferencia entre el acta ya procesada y aún que haya sido validada y la que estamos haciendo ahora en el examen de la boleta, va a prevalecer el acta que se está haciendo con el examen de la boleta. Ya para finalizar, ¿cuántas impugnaciones, no cartas, cuántas impugnaciones verdaderamente tiene la Junta del Distrito? No, impugnaciones no tenemos, impugnaciones propiamente dichas no tenemos ninguna, porque las impugnaciones hay un procedimiento para hacerlas, y lo único que nosotros tenemos y hemos denominado así es solicitudes de reconteo. Y entonces el reconteo no está establecido en la legislación. El reconteo sencillamente en la ley dice pueden anularse uno o más colegios por razones que están también determinadas por la ley, y luego si se entiende, si la Junta entiende que eso pudiera impactar el resultado final, se va a hacer entonces nuevas elecciones, pero eso no es lo que está en este momento, y por eso nosotros estamos completando, y en el día de hoy ya vamos a tener los 3 niveles de votación debidamente cerrados, y esperamos que el distrito, si no fue que, porque como le digo, salí un poco temprano de la Junta anoche y no es ahora que voy para allá, pero nosotros estamos ya dándole finalización a eso, y termino con eso. Este tiempo, 2 semanas que hemos pasado, es porque hemos dado una participación total, y ahí todos los partidos políticos han hecho las debidas ponderaciones, han examinado lo que han querido, y absolutamente no hay una sola acta de la que hemos verificado en el Distrito Nacional que tenga algún tipo de impugnación. Todas han sido debidamente firmadas. Incluso lo hicimos. Y fíjense qué bueno, porque ahora previmos eso, y no era porque pensamos que podría pasar, que no solamente la firma del delegado, sino al lado de la firma, la sigla de su partido. Es decir, una firma tal, partido tal, para nosotros poder saber que esa firma corresponde a ese delegado. Bueno, ¿cuánta garantía más? Más claro de ahí. Muchísimas gracias, don Santiago, por haber estado con nosotros. A la orden siempre, siempre a la orden.